Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Ya saben que pueden utilizar el chat para poderse comunicar conmigo y tienen activado su micrófono para poder participar. Ahora se los activé para que puedan participar. Buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Aquí ya tengo conectada a Stephanie, Alejandra, a Javier, a Karina. Stephanie es quien está hablando. ¿Cómo has estado, Stephanie? Bien, maestra, aquí, pues echándole ganas, un poquito complicadas las actividades, pero, pero pues todo bien. Sí, ¿por qué? ¿Qué te ha parecido complicado de las actividades? Acuérdense que tienen el chat. Sí, te estoy escuchando. Sí, es que, bueno, lo que fue lo de fenómeno natural, eso sí se me complicó porque no. Lo de fenómeno natural, se escucha medio pausado lo que nos está compartiendo Stephanie. Esperemos que se pueda reconectar. Quiero decirles que está lloviendo en este momento y que si hay alguna falla de electricidad o de internet, que me vuelvo a conectar inmediatamente a esta misma sesión. Así es que no se preocupen. ¿Ya pueden ver mi pantalla, mi presentación? Sí, Perfecto. Pues vamos a empezar. Si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar o me pueden mandar un mensajito en el chat. Vamos a comenzar. Pues les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera semana de trabajo del módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Nuestro orden del día es el siguiente, pues esta bienvenida, la identificación rápida de las áreas de oportunidad, que me refiero a sus calificaciones de la segunda semana, a los contenidos académicos de esta semana, a la atención a dudas que tengan y algunas recomendaciones que yo les voy a dar, material adicional. La unidad número 3 se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Yo creo que ahí son sociales, fenómenos sociales. Y el propósito es analizar un fenómeno social mediante el uso de estrategias de lectura y escritura para expresar una postura intertextual y crítica. La semana pasada habíamos visto lo referente a les voy a silenciar tantito su micrófono para que no haya interferencias, pero si necesitan utilizarlo, me lo indican en el chat. ¿Ok? Bueno, la semana pasada estuvimos revisando algunos fenómenos, pero naturales. Aquí me equivoqué. Y esta semana vamos a estar revisando fenómenos desde las ciencias sociales, ¿no? Ciencias como la sociología, la antropología, el derecho, la economía, para poder analizar diferentes problemas. Aquí les presento una imagen, que aunque parezca
divertida en realidad no lo es, porque resume muy bien como todos los diferentes problemas sociales que tenemos en muchos lugares del mundo, pero particularmente en México, ¿no? Por ejemplo, el asunto del narcotráfico no es un tema que esté tan presente en todos los países del mundo, pero sí en México se ha acentuado bastante. Entonces, por eso les presento esta imagen que pueden ver. Los aprendizajes esperados es que ustedes logren identificar información, que puedan reconocer el aporte de las ciencias sociales a los retos que tenemos como sociedad, que ustedes logren identificar las problemáticas actuales en México, que ustedes utilicen ciertas herramientas que ya aprendieron previamente, como el realizar reseñas críticas, que ustedes puedan identificar también cada una de las disciplinas que conforman las ciencias sociales. Esos son los aprendizajes que ustedes tienen que lograr terminando esta semana. Vamos con las áreas de oportunidad que hemos detectado a raíz de los resultados de sus actividades de la semana número 2. En la semana pasada les hice llegar un mensaje pues de forma masiva respecto al plagio que he estado detectando. Ha sucedido que han estado mandando desde actividades completas, o sea, que se descargan de ciertas plataformas, hasta actividades como tipo Frankenstein. Esto quiere decir que copian y pegan ciertos párrafos o las tablas a veces, y las ponen en su actividad. Y aunque la citen, esto no es correcto, porque las actividades que estamos desarrollando, si se dan cuenta, en todas les pide su opinión. Entonces, ustedes no pueden copiar y pegar la opinión de una persona. Tienen que desarrollar su propio criterio y tienen que dar sus propios argumentos y escribirlo con sus propias palabras. Pueden parafrasear o citar a alguien. Parafrasear es utilizar más o menos como la información que nos está dando cierta persona y que ustedes con sus palabras expliquen. Pero lo que no se vale es copiar y pegar secciones o párrafos completos. Y por eso les hice llegar el mensaje, porque esto se califica pues, con la calificación más baja, con 0, y se está haciendo una práctica muy común. No lo hagan, les vuelvo a hacer la invitación de que ustedes desarrollen sus propias actividades y para eso cuentan con mi apoyo. Si tienen alguna duda me pueden preguntar de cualquier tema. Si necesitan que hagamos alguna sesión en particular de algún tema que les esté costando mucho, ya sea la ortografía, la redacción, cómo hacer síntesis, cómo identificar fuentes confiables, etcétera, díganmelo, con muchísimo gusto lo trabajamos. Lo que no se vale es que me manden este tipo de actividades porque me representa muchísimo tiempo estar buscando de dónde obtuvieron esas fuentes y luego mandarle evidencia al SAME y a su tutor. Y ha llegado a pasar que hasta me han dicho que lo que les estoy diciendo no es verdad, cuando saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, no se vale, nos lleva muchísimo tiempo. En vez de que yo estuviera calificando, apurándome en calificar, estoy invirtiendo tiempo en revisar que sus actividades sean auténticas. Entonces, por favor, no lo hagan. Si tienen dudas, me pueden consultar. Eso es como lo más relevante que pasó en la semana. Tengo aquí en el chat, ya saben que me pueden ir escribiendo, por favor.
Pregunta Stephanie si se pueden tomar algunos párrafos de lo leído, incluyendo palabras propias. Sí, siempre y cuando las cites. Acuérdate que en la sección de avisos yo les compartí un manual para citar y ahí les enseña cómo pueden ustedes citar. Por ejemplo, si quieren citar un párrafo que es importante y que está expresado, por ejemplo, con tecnicismos, etcétera, que a ustedes les es difícil explicarlo, ustedes lo pueden copiar y lo pueden pegar siempre y cuando lo entrecomillen y al final citen, así, o lo digan, citando a tal autor, presenta esta información. Lo que no pueden hacer es que toda su opinión sea copiada y pegada, porque eso también ha pasado. Pueden tomar una sección y ponerla en su actividad, pero esa opinión de un autor o de una autora no, no sustituye la opinión de ustedes. No sé si me explico. Y la forma correcta de citar, ya les compartí el manual que utilizamos en Prepa en Línea CEP, que está en la sección de avisos. Si quieren alguna sesión o si tienen dudas respecto a eso, podemos hacer una sesión particular para identificar las formas en cómo ustedes pueden citar. ¿Ok? Sigamos avanzando. ¿Cuáles son los contenidos académicos de esta semana? Pues estamos revisando, como ya les comentaba, lo relacionado con las diferentes ciencias sociales que existen. Ojo con esto porque las ciencias sociales tienen la misma categoría de ciencias que las ciencias naturales y que las ciencias exactas, por la sencilla razón de que las ciencias sociales también utilizan el método científico del que ya hablamos en la primera semana. Todas las ciencias sociales lo utilizan, nada más que las ciencias sociales tienen sus propios conceptos, tienen su propio lenguaje y tienen temas específicos de objeto de estudio. Esa es la única diferencia, pero las ciencias sociales son ciencias porque utilizan el método científico. A veces las ciencias sociales son un poco minimizadas porque pareciera que no resuelven los mismos problemas o que no tienen los mismos métodos que las ciencias, exactas, por ejemplo. Y eso no es correcto. Todas las ciencias tienen una aportación particular que nos permite resolver ciertos problemas. Las ciencias sociales nos permiten resolver los problemas sociales, justamente, los problemas que hemos estado identificando esta semana. Las actividades integradoras de esta semana, ahorita las vamos a revisar rápidamente. Les piden la lectura de un texto que tiene ciertos conceptos en particular que me interesaría un poco revisarlos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno hace una lectura, para poder hacer un análisis, lo primero que debe de revisar son los conceptos. Y aquí en esta lectura, nos está pidiendo algunas, que identifiquemos ciertos conceptos, pero a veces no están tan claros. Entonces, quisiera detenerme un poquito en esos conceptos. La lectura es la de León Olivé, me parece, la de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Y los conceptos con los que hay que trabajar son los siguientes. El primero de ellos es el de diversidad y hay que buscar su concepto para no confundirlo con otros. Y la diversidad únicamente hace alusión a todas las diferencias que tenemos los seres humanos. Y ya. La diversidad, referida por la UNESCO, que es un organismo internacional
que se encarga de las cuestiones de ciencia, cultura y educación, nos dice que la diversidad se manifiesta en todas las sociedades de forma original y plural. ¿Esto qué quiere decir? Que son las diferentes identidades que tenemos como seres humanos. Y por diversidad podemos entender una diversidad desde biológica, o sea, desde nuestras características biológicas, si somos rubios, morenos, altos, bajos, eh, gorditos, flaquitos, si tenemos alguna discapacidad, si no la tenemos, nuestra pertenencia étnica, si somos indígenas, si somos afromexicanos, si somos mestizos. A todo eso se refiere la diversidad. La diversidad en sí mismo no es un problema, al contrario, es una ventaja que tiene la sociedad. Porque como somos diversos, nuestro pensamiento también es diverso y entre todos podemos resolver ciertos problemas que tenemos. Sin embargo, la diversidad sí se puede convertir en un problema cuando hay ciertas desventajas y a eso se le denomina diferencia. Pero el texto que ustedes van a analizar se refiere a este tipo de diversidad y propiamente se refiere al tipo de diversidad cultural y étnica. ¿Ok? Cualquier duda me van preguntando. ¿Qué otro concepto maneja este texto? Maneja el concepto de multiculturalidad. Y la multiculturalidad hace referencia a que diferentes culturas convivan en un mismo espacio físico, geográfico o social. Por ejemplo, en nuestro país, México. México está reconocido como un país pluricultural, multicultural, porque tenemos diferentes formas de ser, de vestir, de hablar, de lo que pensamos. Tenemos diferencias en cuestiones de género, lingüísticas. Por ejemplo, México tiene 68 lenguas indígenas, que son lenguas, y que tienen la misma categoría que el castellano, que es lo que hablamos como lengua oficial. Y toda esta diversidad está está enmarcada dentro de un país. Entonces, no podríamos decir que todos los mexicanos, que todas las mexicanas somos iguales, somos diversos. Hay algunos que hablamos lenguas indígenas, hay otros que hablamos castellano, hay otros que creemos en una religión, hay otros que somos descendientes de población originaria, y a esto es a lo que se hace referencia el autor cuando habla acerca de la multiculturalidad. Es la mera existencia de diversas expresiones culturales dentro de un mismo país. Sin embargo, este concepto no es lo mismo que la interculturalidad. La interculturalidad hace énfasis en algo que es deseable en la sociedad, que es la interacción y el intercambio de estos diferentes grupos y comunidades. Porque la multiculturalidad podría hacer referencia, por ejemplo, a que hay grupos en un mismo país, por ejemplo en Estados Unidos, pero que los indígenas viven en ciertas reservas, ¿no? Que nada más viven ahí como aislados por la gran mayoría. Y la interculturalidad hace referencia a que haya un intercambio, una interacción y que haya un respeto de todos los derechos y de esta diversidad y que uno aprenda de los otros. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, que hace referencia el autor, es que podamos nosotros conocer y reconocer todo el legado cultural que tienen las comunidades indígenas, desde su propio pensamiento, de sus lenguas, de la historia, de lo que nos genera identidad. Saberlo reconocer y convivir con eso es algo deseable y eso es la interculturalidad.
Si tienen dudas, con muchísimo gusto las podemos ver. Hago referencia a esto porque son conceptos que están en el texto y que me parece que a veces son un poquito complicadas de identificar. Finalmente, el autor hace referencia a otro concepto muy importante que es el de la globalización y lo contrasta con los otros conceptos porque dice que ante este fenómeno de la globalización, muchas de las culturas y pueblos originarios de México y del mundo se han visto, pues a veces marginados, discriminados, se les ha considerado como culturas inferiores. Por ejemplo, antes no se reconocía que las lenguas indígenas tuvieran la misma validez que el castellano, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver en las universidades que reconocen, por ejemplo, que uno habla una segunda lengua cuando habla uno inglés o francés, pero uno cuando habla uno náhuatl o maya o ñañú, ¿no? Entonces, a eso se refiere este autor y eso es lo que nos quiere dar a entender con este texto, que el proceso de globalización, si bien es bueno porque nos permite el intercambio de información, de conocimiento, etcétera, hasta cierto momento nos genera más problemas de los que tendríamos si estuviéramos aislados, por así decirlo. Si hay dudas, con muchísimo gusto, ya sea en el chat o les habilito el micrófono para que me puedan preguntar. Ahora, vamos a pasar rápidamente a los contenidos de esta semana. Ya teniendo en mente la diferencia entre cada uno de estos conceptos, ahora podemos identificar las ideas principales y secundarias que nos piden desarrollar en la actividad integradora número 5, que se llama Sociedad Contemporánea. ¿Vamos a empezar por ahí? Diana. Voy a silenciar tanto tu micrófono, Diana. Y si lo necesitas, puedes pedir la palabra para poder intervenir y si no, me pueden escribir en el chat. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta actividad integradora número 5? Lo primero es leer. No omitan nunca la lectura de los textos, porque sí ha pasado que a veces nada más quieren llenar las actividades sin haber hecho la lectura. Nunca lo hagan porque es también como una trampa, ¿no? No van a estar logrando los aprendizajes que nos estamos proponiendo y además están perdiendo de toda esta riqueza que nos aportan los textos. Por ejemplo, este es un texto muy importante en México, el de Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas del filósofo León Olivé, si no mal recuerdo. Y una vez que lo hagan, entenderán la complejidad que las ciencias sociales tratan de desentrañar. Después de que hayan hecho la lectura, van a desarrollar una tabla como la que está en mi pantalla, en donde ustedes ubiquen las ideas de diversidad, multiculturalidad y globalización que ya acabamos de explicar. Y por cada una de ellas van a poner dos ideas, una idea principal y una idea secundaria de lo que viene en el texto. Esto sí lo pueden hacer de forma textual, es decir, pueden copiar y pegar la idea en su tabla. Aquí sí lo pueden hacer porque son conceptos que vienen en el texto y lo pueden copiar y pegar. Fuera de eso, no es válido. ¿La tabla se llena con toda la información? Sí, claro que sí.
cada uno de estos conceptos ustedes lo van a identificar en el texto y lo van a desarrollar en estas secciones. También les pide que elijan 2 ciencias sociales de alguna de estas y que investiguen qué es la multiculturalidad en México y que finalmente elaboren un texto de máximo 2 cuartillas en donde ustedes hablen acerca de la multiculturalidad y la justicia social y los pueblos indígenas en México, haciendo uso de estos conceptos que encontraron en esta tabla y de la investigación que ustedes hagan. Acuérdense consultar fuentes confiables para poder hacer su reseña. Una reseña crítica, recuerden que debe de ser una comparación entre ambos textos, pero que tenga una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Yo les recomendaría al menos hacer una media cuartilla o una cuartilla. Pueden hacer hasta 2. Ahora vamos a revisar la actividad integradora número 6. Aquí se me pasó poner la actividad integradora 6, pero se llama problemas sociales. Y esta actividad se refiere a que ustedes hagan una presentación en PowerPoint con ciertos elementos que se les van a pedir. Lo primero es que tienen que hacer la lectura de un texto muy breve que aparece, identificar la problemática de ese texto, buscar en redes sociales o en internet imágenes asociadas a ese problema que ustedes identificaron y también hacer una búsqueda de textos o imágenes de la posible solución a ese problema. Ustedes van a compartir con sus compañeros, van a intercambiar con sus compañeros vía correo electrónico o vía mensajero las imágenes que encontraron para que ustedes finalmente puedan hacer su presentación. Es una presentación en PowerPoint. La primera diapositiva tiene la portada, la segunda deben de decir cuál fue el problema social que identificaron y justificar su respuesta muy brevemente. Luego, en las diapositivas 3, 4 y 5 van a poner las capturas de pantalla que obtuvieron y las que intercambiaron con sus compañeros. Finalmente, van a estar respondiendo qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste. Es una reflexión nada más de unos 5 renglones. Y también responder cómo pueden contribuir a frenar el problema que están identificando. El problema que se identifica básicamente, nos está preguntando Alejandra si las imágenes las podemos compartir con cualquier otro grupo, solo con compañeros de nuestro grupo. Si tienen compañeros de otro grupo, lo pueden compartir y si no, nada más de nuestro grupo. Aquí, para identificar este tema, les quisiera decir que se refiere a cuestiones de compartir ciertas fotos íntimas y que alguien las hace llegar a las redes sociales. Yo en los recursos recomendados les estoy sugiriendo que vean un video muy breve que está en YouTube, dura como 1 minuto para que puedan entender más o menos de qué se trata el problema. Y sobre todo hacerles énfasis de que de esto que se dice que me parece muy importante, acerca del uso de las imágenes privadas. Que todas las personas tenemos derecho a hacer uso de nuestras
propias imágenes y compartirlas. Lo que se constituye en un delito es que a la persona a la que le mandamos las imágenes las use para fines de extorsión, de abuso, de pornografía, de venganza, etcétera. Eso ya está tipificado en la ley y hay forma de hacer que las personas que comparten esta información privada sean procesadas por un delito. Esto ya se puede hacer en varios estados, es la famosa Ley Olimpia, que probablemente han escuchado en los medios de comunicación, y a ese problema es al que se refiere este texto. Entonces ustedes pueden identificar cuáles son aquellos mecanismos con los cuales pueden evitar que esto se convierta en un problema que dañe pues, la intimidad de una persona. Ojo con eso, no es problema que alguien se tome fotos y que se las mande a alguien, eso está reconocido en los derechos sexuales que tenemos las personas. Lo que no se vale es hacer mal uso de esa información. En el caso particular de los niños es otra cosa, porque está reconocido, claro, las cuestiones de los derechos sexuales, pero es un delito grave. Se conoce como abuso y pornografía infantil. Pedirle a un menor de edad, a una menor de edad, que envíen imágenes privadas, ¿no? Entonces, a esto hace referencia ese texto y les recomiendo este material y esta página que la puedan consultar para poder ampliar lo que van a aportar dentro de su presentación. Si tienen dudas, me pueden escribir por el chat. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, también me puede decir. Y si no, también estaré respondiendo dudas en el correo o en la plataforma. No sé si haya sido claro lo que se tenga que desarrollar esta semana. Acuérdense que es muy importante que todos se manden el formato correcto. Si ahorita les está pidiendo una presentación en PowerPoint, es una presentación en PowerPoint, no es un Word. Si les está pidiendo en otras actividades un Word, que descarguen un formato Word, eso es lo que tienen que presentar. En algunas otras actividades, ustedes tienen que presentar un Excel. Entonces, ojo con eso porque me han estado mandando actividades en formato Excel y no se han solicitado en ese formato, sino en Word. Y aquí lo que les está pidiendo es un PowerPoint. En las instrucciones, también les da una pequeña guía de cómo hacer PowerPoints y ustedes lo pueden hacer con las imágenes que deseen, el tipo de letra, etcétera. Siempre y cuando cumpla con pues las condiciones mínimas del número de diapositivas y el tema de cada una de las diapositivas y la extensión de cada una de las reflexiones. Si tienen dudas, me lo pueden comentar en el chat. Ya casi se va a terminar mi tiempo de transmisión. Cualquier tema que ustedes quieran abordar, también me pueden mandar mensaje, ¿eh? Si quieren hablar de alguno de los temas que estamos abordando esta semana en particular, también podemos platicar acerca de eso. A veces son temas delicados como ¿no? Del uso de imágenes privadas. No tengo en el chat dudas.
Y esas serían mis recomendaciones de la semana. Si tienen más dudas, me pueden